estos 5 minutos, Juan Carlos, cómo es la parte de cómo es el manejo de la cardiología en nuestra ciudad. Bueno, la cardiología se maneja de la misma manera que vos explicaste recién. La parte pública, la parte privada. En la parte pública se está avanzando mucho a nivel del Hospital Provincial del Centenario, ¿es cierto? Que ahí se nuclea mucha actividad. Y después hay otras instituciones que son de tipo particulares, divididas, como tú dijiste muy bien, en el grupo Oroño y el grupo Gama. Y las habilitaciones de la parte cardiológica es a través de la Sociedad de Cardiología de Rosario, que es la que te habilita, y todos los años, cada 3 años, tenés que volver a rendir para reacreditarte. Okay. Ese es el mecanismo. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Alguna duda? Ok. Si están dispuestos y si quieren, entonces comenzamos. Yo creo que ya tenemos, sí, son 8 minutos, así que comenzaríamos lógicamente con, bueno, esto es un tema que anatómicamente yo lo dividiría en 3 partes. En una parte que se entiende muy fácil, que es el oído externo, porque todo el mundo lo ve, sabe, pues vamos a detalles anatómicos, pero uno se ubica rápido, que es muy fácil. Una parte media que corresponde justamente al oído medio, que es interpretar, ahí sí ya cuesta un poquito más ubicarse, hay unas estructuras anatómicas muy importantes, pero hay que darse un poquito de idea de qué es lo que está pasando. Vamos a hacer hincapié en esta parte. Y una tercera parte que es la más compleja, la más difícil, la que cuesta imaginárselo, porque la verdad que hay poco, desde el punto de vista anatómico, hay mucho para describir, pero es todo, la gran mayoría de las cosas son microscópicas, que es el oído interno. Así que bueno, vamos a arrancar. Seguramente si vemos que se pone muy pesado el tema, cortaremos, haremos un descanso y tomaremos el oído interno para después de los 10 minutos de intervalo. Y si vamos bien y están de acuerdo, podemos dar todo el capítulo entero. No es largo, pero bueno, voy a ir despacio porque cuesta un poquito entender este tema. Y se imaginan que no podemos dejar pasar nunca a un alumno en un final de anatomía, cuando uno la pregunta va a ser, hábleme de oído externo, o hábleme de oído medio, o hábleme de oído interno. Y a veces los alumnos, no sé por qué, pero este es un tema que con frecuencia lo dejan así tipo stand-by en un costado y es motivo de fracaso en los finales. Entonces, como les comenté, el oído se divide básicamente en 3 estructuras. Lo que está con el color verde es el oído externo, la parte violeta es el oído medio y la parte interna el oído interno. Entonces, vamos a arrancar con la parte externa, o sea, el oído externo, que esto es lo más fácil porque es la que lo vemos todos los días y cada uno puede hacer un autoexamen si quiere. Con respecto a esto tenemos dividido esto en 2 sectores. La parte que se ve externamente, que se llama pabellón auricular, lo que normalmente llamamos oreja, y el meato auditivo externo. Es decir, el agujero más el conducto auditivo. Entonces, lógicamente, la palabra externo tiene su importancia porque vamos a ver que existe un meato auditivo interno. Que ya un poquito lo fuimos viendo, pero bueno, vamos a hacer hincapié después dónde está. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrarnos con el oído externo? Esto es muy importante para describirlo ustedes, porque fíjense que van a estar el día de mañana en una guardia y una lesión frecuente que van a tener, ya sea en fútbol, ni hablar en rugby, si alguien hace boxeo, incluso en lesiones de accidente, por no usar casco, el pabellón auricular, el oído externo, con frecuencia se lesiona. Entonces ustedes tienen que describir herida cortante en tal parte de la oreja, herida o
hubo una abulsión, un corte, se sacó un sector de una parte de la oreja y la tienen entonces que describir en una guardia perfectamente. Ni hablar aquel que vaya a hacer cirugía plástica o el que vaya a hacer otorrino, es fundamental. ¿Qué es lo que encontramos en el pabellón auricular? El borde que está por afuera, el borde externo, se llama hélix. El borde en la parte interna, esta estructura que se levanta, se llama antihélix. Entonces, cuando uno toca todo el reborde, se llama hélix. La parte interna más alta, que tiene una forma en Y, se llama antihélix. Esto está adentro, esto está por afuera. Esa estructura de llamada antihélix dijimos que tiene forma de Y. Entonces tiene una cruz superior, una cruz inferior y deja un sector triangular en la parte superior y anterior que se llama justamente fosa navicular, que es este triángulo que está aquí marcado. Conclusión, hasta ahora estamos viendo una estructura por afuera que se llama hélix, una estructura interna que se llama antihélix, que hacia arriba se divide como una Y en cruz superior, cruz inferior y deja un espacio hundido triangular que se llama fosa navicular. Por supuesto que si yo miro esta imagen, este es el hélix, este es el antihélix, esta es la cruz superior, cruz inferior y esta sombra es la fosa navicular. Por supuesto que hay variantes, que hay gente que tiene el pabellón auricular más alto, más en ángulo, menos en ángulo, que tiene más desarrollado, menos desarrollado, pero bueno, estamos viendo las estructuras básicas normales que tenemos en el pabellón auricular. Esto que corresponde a la parte que se mueve, que es la que se observa prácticamente en todo el pabellón auricular, si uno avanza y va hacia abajo hay un sector mucho más deprimido que se llama concha auricular, que es la parte que está profunda y es este sector que yo tengo aquí, en profundidad. Justamente, entonces, concha auricular. Hacia abajo yo voy a tener dos elevaciones en la parte inferior de la concha auricular hacia los costados. Una anterior, que se llama trago, y una posterior, que se llama antitrago. En este sector de la concha auricular, si yo me vengo por detrás del trago, el trago es el que se ve acá adelante del pabellón auricular, el que se ve, esta elevación que se ve acá adelante. Por detrás del trago, ahí yo tengo justamente el meato auditivo externo, que es la entrada al conducto auditivo externo, que es el que vimos en el dibujo anterior. ¿Y qué me está quedando hacia abajo? El lóbulo de la oreja. Conclusión, vamos a esta imagen, tenemos el hélix, que es el borde superior, por dentro tenemos el antihélix, con la cruz superior, cruz inferior, y la fosa navicular entre las dos cruces, la concha auricular, tenemos el meato auditivo externo, el trago, el antitrago y el lóbulo. ¿Ok? La segunda estructura que vamos a hablar, perdón, antes de seguir. Cuando un paciente tiene las orejas hacia afuera, justamente, que se llama orejas en pantalla o orejas ansiformes, uno las opera a través de dos técnicas. Unas técnicas son anteriores, o sea que se trabaja en esta área de aquí adelante para empujar la oreja para atrás, y otras van por la región posterior, la parte posterior del pabellón auricular, que son las técnicas que por ahí habrá alguno escuchado, anteriores y posteriores para corregir las orejas en pantalla.
Las orejas en la parte, estas son los relieves que hace por debajo el cartílago del pabellón auricular. O sea que esto tiene un cartílago recubierto por piel y justamente todas estas estructuras, el hélix, antihélix, la cruz superior, inferior, la concha auricular, están representadas en el cartílago. El lóbulo no. El lóbulo justamente es parte blanda, es la única parte de la oreja que no tiene cartílago. Por eso cuando uno se hace un piercing, justamente el lóbulo ustedes lo pueden dilatar con los dilatadores de piercing, pero los dilatadores de pabellón auricular de la parte de arriba generalmente no se usan porque es cartílago, no lo pueden estirar. Por eso también los piercing colocados en el lóbulo se toleran mejor y los piercing colocados sobre el cartílago en esta zona de aquí generalmente se infectan con más frecuencia porque es cartílago y el cartílago tiene una circulación por imbibición. ¿Ok? Profe, una consulta, por favor. ¿Sí, sí? Es que hay una especie de terapia que hay acupuntura auricular, me parece. Terapia. Sí, auricuterapia, perfecto. ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo actúa exactamente? ¿Es que disminuye el estrés, la ansiedad y todo más? Es bastante complicado el tema porque no tiene una verdadera base científica desde el punto de vista de medicina ortodoxa. Nosotros nos manejamos por la medicina ortodoxa. Nosotros usamos siempre todos los estudios y toda la base científica del occidente, utiliza lo que es la medicina justamente ortodoxa, la tradicional, se basa en fundamentos científicos. Después está la medicina china, que es, bueno, hay muchas variantes, ¿no? Ayurveda es una, etcétera, pero la medicina china tiene básicamente la iridoscopía, que mira en el iris, y la otra que es utilizar la representación del pabellón auricular de zonas de estructura que tienen relación con la parte física. La verdad que nosotros en nuestra universidad desconocemos, no tocamos el tema porque no tiene base científica. Sin embargo, hay mucha gente que cree, y más, que estudia, de colocar pequeñas semillas en distintos sectores del pabellón auricular que disminuyen la ansiedad, para el fumar, para bajar de peso. Se llama auriculoterapia. Lo he visto incluso algunas pacientes mías que vienen con alguna telita adhesiva con la semillita puesta ahí, pero bueno, no tiene representación porque no hay ningún nervio aquí que se comunique con el cerebro. No existe ninguna base anatómica que una la oreja con estructuras neurológicas. Así que bueno, es un poquito lo que les puedo contar, no tengo experiencia. Vamos entonces a la segunda parte del oído externo. Dijimos, primera parte, pabellón auricular, la parte interna justamente es el meato auditivo, que es el ingreso, más el conducto auditivo externo. Este conducto auditivo tiene 3 sectores. Justamente el primer sector, el primer tercio, está constituido básicamente por la parte cartilaginosa, o sea, la concha auricular que se mete conformando ese cono de ingreso, lo que corresponde al cartílago. La parte media tenemos nuestro hueso temporal, ubiquémonos la oreja hacia los 2 costados, tiene el hueso temporal, entonces tiene relación con el hueso temporal. ¿Se acuerdan que el hueso temporal tiene 5 partes? La escama, el peñasco, la región timpánica, cigomática y el proceso estiloideo. La del medio, o sea, el proceso timpánico es la que estamos viendo aquí. Y por último, ¿dónde termina este conducto auditivo externo? En algo que se llama membrana timpánica. Es decir, ahí es donde termina la parte externa, el oído externo. Entonces, para ir un poquito refrescando, vamos tomando un minuto, y vamos a ver si lo lograron entender, cada uno lo va completando, tomamos un minuto, y yo, por supuesto, vamos a irlo resolviendo entre todos.
Bueno, 5 segundos. Bueno, yo les envié esta mañana temprano el teórico, así que deben tener ustedes en PDF esto para que alguno, si lo tiene que repasar el fin de semana, ahí lo tiene. Entonces, número 1, vamos a ir repasando entre todos y cada uno va mirando qué colocó, ese es el hélix. El número 2 corresponde al antihélix, la cruz inferior. El número 3, la concha auricular. Número 4, el trago. Número 5, lóbulo. Número 6, el antitrago, justamente. El 7, el antihélix. El 8, la fosa navicular. El 9, el antihélix, cruz superior, cruz lateral. Y, perdón, cruz superior, disculpen. Y, ¿qué me quedó? Terminamos. Ok. Me equivoqué recién cuando dije cruz lateral, porque ya vamos a ver que el cartílago del pabellón de la nariz, de la ala nasal, tiene cruz medial y cruz lateral. Esta es cruz superior y cruz inferior. Profe, ¿Sí, señor? entonces cada vez que nombremos la cruz superior y la cruz inferior tenemos que decir que es del hélix, es del antihélix, ¿o no es necesario? Sí, porque si uno dice, suponte que tú estás en una guardia y dice, se observa lesión en cruz superior. A ver, tienes que explicar del antihélix del pabellón auricular para ubicar a la persona que lee eso, ¿ok? Siempre da una connotación de ubicarse perfectamente en lo que estamos hablando y lo que estamos viendo, ¿ok? Es buena medida, es un buen ejercicio ir repasando e ir agregando lo que realmente estamos viendo. Este es el famoso hueso temporal, que ya lo hemos visto varias veces en varias de las charlas, de los teóricos, porque justamente de esas 5 partes, la que estamos viendo ahora es esta área de aquí, que es la región timpánica. Acuérdense que vimos la otra vez justamente la cigomática, la que tiene relación con el cigoma. Vimos también en cráneo la descama. Esta es el proceso estiloide, esa es la 5ª porción. Y esta, que la estoy nombrando aquí, que es la petromastoidea, que está la mastoide, o sea, ubiquémonos, pabellón auricular, el meato auditivo externo, hacia atrás tengo la mastoide. ¿Por qué? Porque vamos a ver que esta participa en la caja del tímpano, por eso estoy comentando esto ahora. Entonces, de estas 5 porciones de nuestro hueso temporal, la que más interesa es esta, en esta parte, ahora en la región o porción timpánica. ¿Se acuerdan? Perdón, fue un poquito rápido. Las 5 porciones, para que lo vuelvan a repasar, cuando tengan este fin de semana, bajen el teórico, y de esa forma ya entramos en el final del conducto. Ustedes piensen que esto es como un embudo, entonces yo veo el tercio externo es cartilaginoso, la parte central es ósea, es justamente la porción timpánica del temporal. Y al final me voy a encontrar con esto que es la famosa membrana del tímpano. La membrana del tímpano tiene algunos detalles fundamentales que tienen que empezar a conocer ustedes ahora, aunque no sean otorrinos, porque este es un examen que van a hacer seguramente en las guardias con mucha frecuencia, cualquiera sea la especialidad. La membrana del tímpano tiene una parte que se llama parte o pars tensa. Es este sector que está acá abajo. Y tengo una parte, justamente, que es acá en la parte anterior, que se llama pars flácida. O sea que tengo 2 sectores. Una pars, justamente, tensa, y una, perdón, acá arriba, y una pars flácida. Disculpen, ¿eh? Este sector es pars tensa,
pars flácida, la superior. Y en el medio, en forma oblicua, me voy a encontrar lo que se llama umbo. Estas tres estructuras es lo básico que ustedes tienen que identificar rápidamente cuando hacen el estudio de la membrana del tímpano, que se llama otoscopía, y enseguida la vamos a ver. La parte inferior y anterior se llama pars flácida. La parte superior, perdón, disculpen, pars tensa. La parte superior, pars flácida, y en forma oblicua, en el centro, en el medio, el umbo. ¿Qué es esta estructura que estoy viendo? La palabra lo dice, membrana del tímpano, o sea, es una superficie de tejido colágeno que justamente hace de membrana, o sea, sella lo que es el oído externo del oído medio. ¿Y a qué representa esta estructura central que yo me encuentro aquí? Esto se llama maleus. El maleus es justamente uno de los huesecillos que está en la caja del tímpano. En portugués no sé cómo se dice, pero en español le decimos martillo. No sé si en portugués el martillo, the hammer. Martelo. Martelo, ok. O hammer en inglés, si lo quieren decir. Bueno, la terminología anatómica es maleus. ¿Ok? Y esto es justamente lo que estamos viendo en esta estructura, el umbo. En la parte tensa, que es la parte toda inferior y anterior, cuando uno la ilumina, tiene justamente un sector que refleja la luz, que se llama cono de luz. Es decir, esto es un artilugio de cuando uno coloca la luz y refleja la luz que uno mira adentro. Es decir, no es que acá haya algún elemento, sino es que la misma pars tensa que refleja la luz del otoscopio. Y justamente el maleus, en este sector, aquí lo estamos viendo, hace una pequeña curva y entonces tiene un sector anterior y un sector posterior del maleus. Esto está ubicado en la parte más superior de esa membrana del tímpano, que es la pars flácida. ¿Cómo se hace para ver esto? Eso se llama otoscopía. Y está en todas las guardias, de todos los hospitales tienen otoscopio porque o un chico se puso algo adentro, o se entró un insecto, o tuvo un golpe, o eventualmente el paciente tiene un proceso infeccioso en el oído, le duele. Inmediatamente la primera regla básica es usar un otoscopio. El otoscopio tiene una estructura que tiene luz y tiene en este sector una lupa para poder ver ¿qué cosa? La membrana del tímpano. El otoscopio está diseñado específicamente para ver la membrana del tímpano. Profe. Sí, señor. ¿Puede haber veces que justamente esta parte esté muy inflamada y sea difícil de ver con el otoscopio? Si está inflamado y no puedes ingresar con el otoscopio, no está inflamada la membrana del tímpano, está inflamado el conducto auditivo. Porque si no, cuando uno coloca el otoscopio, está diseñado para ver el fondo. Si no puedes entrar, o estás usando una mala técnica, o está muy inflamado, pero está inflamado el conducto auditivo, no la membrana del tímpano. ¿Se entiende, no? Porque el otoscopio está diseñado, tiene una serie de truquitos que hay que levantar, lateralizar para ubicarse bien en el conducto y colocar el aparato. Ahora lo vamos a ver. Entonces, este es el otoscopio, distintas versiones, pero son todos similares. Ven, tiene una lupa adelante y tiene por dentro la luz.
Fíjense que la mano izquierda del médico está tirando un poquito hacia un costado y hacia arriba. O sea, lo que estamos tratando de que esa estructura rígida ingrese perfectamente bien dentro del conducto auditivo externo. Uno ingresa por el meato, que es el agujerito, y se mete adentro del conducto auditivo. Esto tiene luz, ¿ven? Y ahí estamos haciendo lo que se llama la otoscopía. ¿Ok? ¿Ven? El movimiento que hay que girarlo y movilizar un poco para seguir la dirección del conducto auditivo. Entonces, aquí tengo un ejemplo del dibujo y aquí tengo una foto de un otoscopio. ¿Qué es lo que yo voy a ver o qué es lo que busco? Toda esta parte inferior que se llama pars tensa. La parte superior, pars flácida. Y acá en el centro, la estructura esta central que se llama umbo. Fíjense que en la pars tensa yo acá tengo un brillo. Esto se llama cono de luz, que es lo que refleja la luz del otoscopio. Esta estructura que se llama umbo, hacia arriba, en forma oblicua, tiene esto que se llama mango o maleus, que pertenece justamente al martillo. Y de este maleus tengo un proceso anterior, aquí, y un proceso posterior. Vuelvo a repetir, pars flácida arriba, pars tensa, todo abajo, adelante y atrás. El umbo, que es redondo, tiene esta imagen que sigue hacia arriba, que es el mango del maleus, del martillo, y tengo una adherencia, un proceso anterior y un proceso posterior. Acá debajo de esto tengo el hueso maleus, que es uno de los huesecillos de la caja del tímpano. Todavía no hemos visto caja del tímpano, todavía estamos en el oído externo. Tiago, o Luis, perdón. Luis, Sí, ¿querías preguntar Luis, algo? Sí, no, quería preguntar Sí. lo siguiente, profesor. Por ejemplo, si voy a hacer la descripción del umbo, como digo, está abajo del martillo y... No, pertenece en ¿No? la punta, en la parte inferior del mango del martillo. La parte inferior del mango del martillo, gracias. Y está en el Necesito centro, y está en el centro de la membrana del tímpano, por eso uno se ubica rápido ahí, que ahí yo tengo, de ahí hacia arriba y hacia adelante tengo el mango del martillo, todo lo de abajo es pars tensa, lo que está por arriba, pars flácida. Esto calculen que estamos acá haciendo variaciones de milímetros, ¿eh? Bueno, ahí tenemos el cono de luz que hablábamos recién, el umbo, acá tenemos la pars flácida, la pars tensa. Muy bien. Profe, una duda. ¿Cómo lo sé que la membrana timpánica está, cómo se perforó? O sea, Ah, bueno, esperen. Estamos volviendo a repasar aquí. Esto A, pars flácida, abajo, pars tensa. Aquí yo tengo el cono de luz. El número 3, el umbo. Perdón, número 3 no, que tengo acá justo. Número 2, el umbo. Número 3, el maleus, el mango del maleus. El 4, el proceso anterior del maleus. El 6, el proceso posterior del maleus. Y aquí vamos, eso es la descripción, pero ahora vamos a verlo en un examen. Miren. Lo miramos primero y después eso lo explicamos. Va de vuelta. Muy bien. Bueno, para que vayamos viendo despacito. Fíjense, ahí entró el otoscopio al meato. El meato es
el agujero, el conducto es el trayecto. Ahí estamos ingresando en el meato. ¿Cómo me ubico? Bueno, rápidamente me doy cuenta. Aquí se está observando el agujero y aquí tenemos los pelos de adentro del conducto auditivo. ¿Ok? Yo avanzo, ahí yo veo cera. Esta es la cera o el serum que se observa, que a veces esto puede tapar el conducto auditivo externo. Y yo avanzo un poco más, miren, y ahí freno. Epa, perdón, fue culpa mía. No lo puedo frenar. Bien, miren. Entonces, esto en una guardia, ustedes tienen que distinguir básicamente tres cosas. El lumbo, que está en el centro, la pars tensa y acá arriba la pars flácida. Después, con esas tres cosas es suficiente para desempeñarse en una guardia. Lógicamente, desde el punto de vista anatómico, este umbo, este es el mango del maleus. Este es el proceso anterior del maleus, este es el proceso posterior y este es el cono de luz. Lo que estuvimos viendo, miren, perfectamente lo estamos viendo. Esta es la membrana del tímpano. Entonces, como ya somos otorrinos y ya sabemos un montón de anatomía, ¿qué les parece? Esto que estoy viendo aquí, ¿es una imagen normal o patológica? ¿Qué les parece a ustedes? Patológico. Patológico. Muchas inflamaciones. A ver. Parece que hay inflamación. Está más oscura la membrana y presenta algunos puntos más rojos. Y miren todo. También que la membrana tiene una color un poco gris también. Muy bien. Y ahí no está gris. Exactamente. La membrana es blanca y refleja mucho la luz. Cuando ustedes ven una imagen de amarilla o opaca, miren toda esta cantidad de vasos de circulación, esto es una otitis aguda, es un proceso infeccioso de la membrana y de lo que está por adentro de la membrana, que es la caja del tímpano. Otitis, generalmente la otitis media, ¿no? Y acá, ¿qué le parece? Tiene un agujero. Está perforada. Está perforada. Muy bien. Esta es la famosa perforación de la membrana del tímpano, que por supuesto quiere decir que yo acá estoy viendo la caja del tímpano que está adentro. Entonces, cuando yo me meto a nadar, me entra agua por el meato auditivo, el conducto auditivo, y se me mete dentro de la caja del tímpano. Y como esto ven que acá hay una distancia, el agua queda acá adentro, se infecta, y eso es lo típico que le pasa a los nadadores que tienen perforado la membrana del tímpano. ¿Y en qué pars se perforó? ¿En la pars tensa o en la pars flácida? Pars Tensa. La que siempre se rompe es la pars tensa. ¿Y escucha bien o escucha mal un paciente que tiene perforada la membrana del tímpano? No, es Muy mal. Escucha mal. Ese mecanismo de tambor que hace de como si fuera la parte superior del tambor funciona mal porque está roto. Como si fuese el parche. Exactamente. ¿Y esto qué les parece? Otite más grave, parece que tiene pústula. No tiene Está lo malo también. Está lleno de cera, ¿no? No. A ver. Si fuera cera, yo la tendría acá afuera. Y no, la cera me tapa ver la membrana del tímpano. Yo estoy viendo acá la membrana del tímpano, acá tengo el maleus, acá tengo el lumbo, acá tengo la pars. Se alcanza a ver aquí, ya vamos a ver. Acá tengo la membrana, la pars tensa se ve intacta, la pars flácida también se ve intacta. Sin embargo, dentro no veo transparencia blanca como es una membrana, veo como múltiples elementos internos que hacen que la caja del tímpano esté ocupada. Esto se llama otoesclerosis, es una patología que se ve con cierta frecuencia, que es como una infección crónica
de la caja del tímpano. ¿Y esto? Un trauma. Una jeringa dentro, ¿no? Hay un cuerpo extraño. Un poco extraño. Puede ser una quirúrgica. ¿Ese cuerpo extraño lo pusieron a propósito o fue alguien que lo clavó? A ver qué les parece. ¿O fue sin querer? Un accidente. Parece que es una camilla para drenar algo. Se pusieron, el médico puse para reparar algo. Exactamente. Si esto fuera traumático, esto estaría roto. Si uno se coloca un lápiz en la parte interna del conducto auditivo externo y lo empuja, rompe todo. En cambio, esto está muy bien puesto en la pars tensa. ¿No ven? Esto es lo que se llama diábolo. Esto lo hacen los otorrinos para equilibrar presión entre la caja del tímpano y el conducto auditivo externo. Eso es el famoso diábolo. Está hecho por el cirujano, lo hace el otorrino y lo hace con microcirugía. O sea, perfora la caja de la membrana del tímpano y coloca este aparatito que es de silicona que mantiene. Sí, Santiago. ¿Por qué tiene como una parte arriba que es como roja? Y por el proceso inflamatorio. Eso, siempre que ustedes vean rojo, neovaso, es el proceso inflamatorio. Pero fíjense que la membrana está limpia, ven que es una membrana transparente, no es como la otra amarilla, u opaca, u oscura. Así que bueno, fíjense cómo rápidamente en primer año ya pueden hacer una otoscopía y distinguir las cosas más importantes, lo que decimos siempre, ¿no? Estudiar para qué, bueno, para que sepan qué utilidad tiene la otoscopía cuando estén en una guardia. Profe, y ahí no presenta el cono luminoso. No, porque normalmente el cono luminoso es un reflejo del que hace la pars tensa. Y aquí normalmente está colocado en ese sector, así que no hay reflejo de la luz que está haciendo el otoscopio. ¿Ok? Sí, gracias. Perfecto. Bueno, entonces vamos al segundo. Vieron que esta primera parte era fácil de entender y uno la aplica rápidamente, aparte siempre uno escucha la membrana del tímpano, si se rompe, o cuando voy a nadar me duele, o una otitis, etc. Vamos a arrancar con una parte intermedia de lo que es el oído, que es el oído medio, que tiene algunas cosas más fáciles de entender y otras un poquito de paciencia, trataremos de explicarlas. Esta estructura que está acá en el medio, en violeta, es el oído medio. El oído medio tiene dos sectores. Un sector que se llama caja timpánica y un segundo sector que se llama receso epitimpánico. La caja timpánica es donde están los huesecillos internos, que son los huesos más chicos que tiene el ser humano, que son 3 huesecillos. Y tenemos un sector que se llama receso epitimpánico, la palabra de epi es próximo, por eso es que tengan en cuenta esa terminología. ¿Qué encontramos en cada uno? En la parte de la caja del tímpano, en la parte cavidad timpánica, tenemos una caja con 6 caras. Yo después les puse un esquema que me parece que incluso creo que lo diseñé yo, donde se ven bien cada caja, cada cara de esa caja, qué tiene o qué relación tiene. Y tiene a su vez adentro de esa caja 3 huesecillos. El receso epitimpánico está hecho justamente en el techo y las celdas mastoideas. Por eso es que el oído medio está dividido en 2 partes. Esta estructura, ubiquémonos en esta imagen, acá yo tengo el meato auditivo externo, o sea, oído externo, acá yo tengo mi membrana timpánica, esto es justamente la caja del tímpano, donde están los huesecillos, estos 3 que están aquí, que ya lo vamos a ver en cada uno. Y en la parte del techo y la parte hacia atrás están las celdas mastoides, se llama receso epitimpánico. Fíjense que aquí ya
estoy dentro del temporal, pero me aparecen las celdas mastoideas, o sea, aparece, me estoy yendo hacia atrás. ¿Qué vamos a ver aquí? Entonces, vamos con la parte 1 del oído medio, la caja timpánica, las 6 caras y los 3 huesecillos. Es decir, vamos a ver este sector que está aquí. Vamos con los 3 huesecillos. Aquí sí cambiaron los nombres y son bastante diferentes a lo que normalmente escuchamos. El famoso yunque, el maleus o martillo, el yunque se llama incus y el famoso estribo se llama estapedio. Acuérdense que son los 3 huesecillos más chicos del cuerpo humano y, por supuesto, cada oído tiene uno, ¿no? Esta es la membrana timpánica y esto que tiene una cabeza y tiene esta estructura es como si fuera un martillo representado, por eso se llama maleus. En el medio yo tengo otro huesecillo que se llama incus, antiguamente yunque, y hacia adelante uno que tiene una base, una plaqueta de base que se llama estribo. Si yo me ubico, esto sería el humbo que estoy viendo en la membrana timpánica y este es el mango del maleus. Este es el cuello y esto es la cabeza del maleus. Esta cabeza del maleus se va a articular con el incus, que es el yunque, que tiene esta forma, y que tiene justamente un cuerpo y una porción larga. Esta porción larga se va a articular a través de la cabeza que tiene el estapedio y esta es la base del estapedio. ¿Ven? Tiene esta forma triangular, por eso que se llama estribo, como el de los caballos, ¿no? Maleus, incus y estapedio. Estas estructuras están adentro de la caja del tímpano. El que tiene relación con la membrana es uno solo, el maleus. Y el que tiene relación con el oído interno, que está aquí, que vamos a verlo al final, es justamente la base del estapedio, del estribo, esto que está aquí. El único que no tiene músculo, que se mueve por diferencias de movimiento, es el incus. Va a haber un músculo que me mueve el maleus y va a haber un músculo que me mueve el estapedio. El incus no tiene músculo, se mueve por presión que realiza justamente la cabeza y el movimiento que realiza acá en la parte de la prolongación larga. ¿Cómo se maneja esto? Ustedes calculen, vieron que en el meato auditivo y el conducto auditivo no hay nada. Vieron que es un tubo, no tiene absolutamente nada. Tiene la membrana del tímpano, entonces la onda sonora entra por el meato auditivo, pasa por el conducto auditivo y pega contra la membrana del tímpano. Esa vibración va a mover justamente en sentido opuesto el mango del martillo y va a mover a la cabeza en dirección opuesta, es decir, si la membrana del tímpano se hunde, la cabeza viene para afuera y al revés, si la membrana del tímpano se relaja, va para adelante, hace este movimiento. Esta cabeza del incus, del maleus, va a empujar al incus y el incus hace lo opuesto, empuja el estapedio. Y aquí vamos a encontrar que en el oído interno, ya lo vamos a ver, acá hay una membrana, una fosa, una ventana que empuja el líquido que está dentro del oído interno. Quiere decir
que ustedes me están escuchando a mí a través de un triple sistema que nuestra naturaleza nos ha dado. Transformar una onda sonora en una onda mecánica y en una onda nerviosa. La onda sonora es por el conducto auditivo hasta la membrana del tímpano. Esa onda sonora se va a transformar en una onda mecánica, porque permanentemente estos tres huesecillos se están moviendo, o sea que mecánicamente, y me van a estar moviendo el líquido que está acá adentro para transformarlo en estímulo para mover la parte nerviosa que está acá adentro. Es decir, pasamos a la parte de estímulo nervioso. ¿Se va entendiendo, no es cierto? ¿Avanzamos? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe, Sí, profe. Entonces, huesecillo del tímpano, esto es un esquema mucho más básico, ¿no? Acá tenemos nuestra caja, nuestra membrana timpánica, acá tenemos el lumbo, acá tenemos el mango del martillo, la cabeza, el cuello, la cabeza del Malleus, tenemos el incus en el medio y tenemos hacia adelante el estapedio. Aquí adelante tenemos el conducto auditivo externo y aquí tenemos la ventana oval que es del oído interno. O sea, pasamos onda sonora, onda mecánica y aquí onda que tiene la parte neurológica, o sea, desde el punto de vista de transformación del punto de vista neurológico. Un elemento importante es que para que esto se mueva correctamente y tenga un movimiento porque calculen que esto estamos hablando de cosas que miden milímetros, necesita presión, equilibrar las presiones para que ese movimiento tenga un movimiento correcto. Entonces, la caja del tímpano tiene que tener conexión con el aire para poder equilibrar la presión que hay aquí afuera de la que está acá adentro. Y esa presión se hace a través de lo que se llama trompa de Eustaquio, que va a ir justamente a la rinofaringe. Fíjense ustedes que cuando uno está en altura y las presiones son diferentes, ¿qué es lo que tienen que hacer? Masticar chicles. No sé si chicles en portugués es lo mismo. Uno mastica el chicle y eso hace mover la faringe y equilibra las presiones por la trompa de Eustaquio con el oído medio. Ese famoso que uno siente ¡poc! Como el ruido que se equilibró la presión y equilibró la presión entre el conducto auditivo externo y la membrana del tímpano. ¿Ok? ¿Se entendió? Vamos, ¿me van siguiendo hasta ahí? Sí, profe. Sí. Una pregunta, ponele, cuando uno se mete, digamos, abajo del agua, que también cambia la presión, se hace otra cosa, se tapa la nariz y como que se sopla. ¿Ahí cómo sería con es lo mismo. en relación a la trompa? Es lo mismo. O sea, es la misma función que, digamos, masticar. Es lo mismo. Cuando vos estás en el agua, sumergida, te comprimís la nariz, o incluso ahora, yo no puedo comprimir la nariz y hago fuerza, y siento que me hace ¡puc! Háganlo cada uno. Claro, sería lo mismo que si masticáramos chicle. Exactamente, lo que uno hace es, el aire que está en la faringe, uno le hace presión para que vaya por las trompas de Eustaquio de cada uno y equilibre la presión que está ahí adentro. Así es, exactamente. Claro, gracias. No, por favor. Profe, ¿cuál sería la... Escúchame, trompa de Eustaquio, no trompa de Falopio, por favor, que se equivocan siempre en los exámenes. Trompa de Eustaquio. Sí. Profe, ¿cuál es la presión correcta dentro para total funcionamiento? ¿Cuánto es? Yo personalmente no conozco ningún método para medir la presión de dentro del meato, dentro de la caja de tímpano. Desconozco. La verdad que desconozco. No sé si existe algún aparato para medir la presión de adentro de la caja del tímpano. Habría que preguntarle a algún otorrino. Vamos a preguntarle a alguno. Y aquí tenemos la famosa caja dividida en 6 caras.
Hagan de cuenta, me pareció esto, lo hice con la idea de que tengan ustedes una representación de esta caja que está aquí. Tenemos un techo, una cara anterior, una cara posterior, uno lateral, uno medial y un piso. Creo que es lo más fácil que nos podamos ubicar en una caja, ténganlo en mente. Vamos a tener entonces en la región del techo el hueso temporal, el peñasco y la fosa cerebral media. Es decir, estoy aquí arriba. Esto es importante porque cualquier infección del oído medio puede, si se agrava, justamente perforar y transmitirse a la fosa cerebral media, o sea, al lóbulo temporal. Por acá arriba, por el techo, donde está el peñasco. Por el piso, o sea, por abajo, también tenemos que estamos ubicados en el hueso temporal, está inmediatamente al lado de lo que es la pared yugular, donde sale la vena yugular interna. O sea que el piso y el techo es el hueso temporal, uno en relación con la fosa cerebral media, el otro en relación con la vena yugular interna. En la cara anterior, yo tengo la famosa trompa de Eustaquio, que es esta que dijimos aquí, que va a la faringe, y tengo un músculo que se llama el músculo tensor timpánico. Vamos a ver a qué corresponde este. La región... Un segundo. ¿Sí? Bueno. La región anterior, trompa de Eustaquio. La cara posterior, acá atrás, ¿qué tengo por detrás de la caja del tímpano? En la mastoides, o sea, la región mastoide, pared mastoide. La región lateral, el oído externo, o sea, a ver, denme un segundo. A ver si... ¡Ay, ya está! Segundo. Voy a tomar una vacuna de mierda que no tenía nada. A ver, denme un minuto que tengo que descargar, a ver si puedo. Bueno, ya está. Se ve que alguien dejó el micrófono abierto. Les comentaba, entonces, la pared lateral está justamente la membrana del tímpano, o sea, el meato auditivo externo, y la parte interna, vamos a ver que este sector de aquí es el oído interno. Conclusión, la región lateral, la membrana del tímpano, la cara medial, el oído interno, el techo, el hueso temporal, la fosa cerebral media, el piso, el hueso temporal, la proximidad con la vena yugular interna, la región anterior con la trompa de Eustaquio y la región posterior con la región mastoidea. Aquí tenemos cada uno de los sectores para que tengan en cuenta. Conclusión. Cuando uno pregunta caja del tímpano, inmediatamente uno tiene que acordarse las 6 caras, qué relación tiene cada una, por eso es importante, y dentro de la caja del tímpano, los 3 huesecillos que nombramos recién, el maleus, el incus y el estapedio. La segunda parte de este sector del oído medio es esta parte superior que se llama receso epitimpánico, que corresponde al techo y a las celdas mastoideas. Este sector es importante porque justamente tiene comunicación hacia atrás con las celdas mastoideas. Está tomando, miren, aquí uno puede empezar a ver, yo acá tengo la membrana del tímpano, esto está visto desde adentro, la membrana del tímpano, acá tengo el umbo, acá tengo el mango, el maleus, el cuello y tengo la cabeza del maleus. Acá tengo el incus, el proceso longitudinal del incus, el estapedio y aquí tengo la base del estapedio. Yo les dije que había 2 músculos que movían, uno justamente el maleus y otro que movía el estapedio.
Bueno, aquí se los presento. Este es el músculo tensor del tímpano, que nada más y nada menos es el músculo del maleus, que es el que mueve el maleus. ¿Por qué tensa? Porque cada vez que se contrae, empuja, la sostiene, o sea, la tensa o la afloja a la membrana del tímpano. Por eso también se llama músculo del maleus o músculo justamente tensor del tímpano. Y el otro músculo es el que mueve el estapedio. Músculo del estapedio. Son los músculos más pequeños del cuerpo humano. Miren lo chiquitos que son. Recuerden que estos músculos mueven los huesecillos. Justamente este músculo, el tensor del tímpano, tiene relación con esta cavidad que está aquí, con este sector, que es nada más y nada menos que la trompa de Eustaquio. ¿Okay? Pregunta clásica de anatomía, bueno, ¿quién justamente mueve el músculo maleus? ¿Quién mueve, perdón, el maleus? El músculo del maleus, el estapedio con su músculo, y el incus no tiene músculo, como les dije, y se mueve por presión, por balancing que hacen los otros dos huesos. En este receso epitimpánico, ahora en el techo y hacia atrás, aparecen numerosa cantidad de agujeritos que tienen un nombre, que son los forámenes que comunican con la mastoide, que se llaman aditus ad antrum. Es un término muy clásico de anatomía porque son los forámenes que entran al antro mastoideo. Es una terminología, bueno, que es un detalle para que tengan en cuenta. Son el ingreso aditus ad antrum. Profe, ¿podés repetir el nombre de los forámenes? Son forámenes mastoideos. Y esto es el aditus al antrum mastoideo, que son todos estos pequeños agujeritos que van a ingresar, porque son varios, no es que sea uno solo, son todos estos pequeños agujeritos que están en el techo, en el receso epitimpánico, o sea, en el techo, y que van hacia atrás, hacia las mastoides, y este es el ingreso de las celdas mastoides. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que cuando hay pequeños procesos de aire, no como un seno, sino como pequeños, se llaman celdas? Las hemoidales son celdas hemoidales, bueno, aquí son, o celdillas, acá lo mismo, celdas mastoides, celdillas mastoides. Esto es de adentro del proceso mastoideo. ¿Y cómo llega el aire ahí? Y bueno, es muy fácil. El aire está en la faringe, entra por la trompa de Eustaquio, entra adentro de la caja del tímpano, entra por el aditus ad antrum, o sea, el receso epitimpánico, y se mete a las celdas mastoides. ¿Cómo lo veo? Miren, esto es un corte de una tomografía igual que esta. Miren acá atrás, yo acá tengo justamente las celdas mastoides. ¿Ven? Aquí atrás y aquí atrás, en este sector de aquí. Estas son las celdas mastoides. Cualquier proceso infeccioso del oído medio grave, o se va para atrás y hace una mastoiditis, o se va para arriba y hace una meningitis, porque acá dijimos que el techo tiene relación con la fosa cerebral media, donde está el lóbulo temporal. Por eso es tan importante vieron que a los chicos se les dice frecuentemente, dice, tiene una meningitis, lo primero que le estudian en el oído, porque piensan, y está bien, que el proceso infeccioso venga ahí. ¿Y cómo llega ahí un proceso infeccioso? Bueno, justamente por la trompa de Eustaquio. El chico hace una angina, una amigdalitis, suben los gérmenes por la trompa de Eustaquio, llegan a la caja del tímpano, y de ahí van para atrás, hace una mastoiditis por estos forámenes mastoideos, o va para arriba y hace la meningitis por la comunicación, la relación que tiene con la fosa cerebral media. Profe, también puede ser por traumatismo, ¿no? Una fractura. Ah, sí, bueno, por supuesto, si yo tengo una fractura en esta área, lógicamente puedo infectar y subir, por supuesto.
Fíjense, ubiquémonos acá para que nos tengamos una idea de por qué la trompa de Eustaquio. Ve que hablábamos de la rinofaringe, que lo que hablábamos recién, cuando equilibramos presión, hacemos fuerza, sentimos presión, está entrando el aire por aquí a la caja del tímpano, para que ustedes vean la relación hacia dónde vamos. Bueno, entonces, esto es un poquito para que vayan completando cada uno, porque bueno, cada uno tiene una estructura. Fíjense, vamos a tomar un minutito a ver si cada uno se va acordando de lo que fuimos diciendo, y si no, vamos a irla completando de poquito. Vamos un minuto a ver qué se acuerdan de lo que dijimos de cada área. Bueno, tenemos 5 segundos. Ok. Entonces, muy bien. Cara lateral. Tengamos siempre en cuenta que esto es una caja. La cara lateral es fácil. O sea, tiene relación directa con la parte lateral. ¿Cuál es la parte lateral? El conducto auditivo. ¿Y cómo se separa la caja del conducto auditivo? Por la membrana del tímpano. O sea que la cara lateral es fácil. Es la membrana del tímpano y el conducto auditivo externo. El techo, lo dijimos recién. El hueso temporal, acuérdense, y la fosa cerebral media, que es lo que hablábamos recién de las infecciones, van para arriba y van al lóbulo temporal que está en el sector. La región anterior, tenemos justamente ahí la famosa trompa de Eustaquio. Trompa de Eustaquio. Eso es, el trompa de Eustaquio. Y el músculo tensor timpánico. Ahí está, a eso iba. Vieron que de entrada yo lo puse y dije, bueno, después lo vamos a aclarar, ahora lo entendieron. En el esquema, la trompa de Eustaquio, y por arriba va justamente el músculo tensor del malleus, o tensor del tímpano. Exactamente. Ahora se van ubicando de dónde vienen, cómo están. Si no, al principio uno lo dice en memoria y no se orienta. El piso, hacia abajo, es el hueso peñasco, pues estamos dentro del peñasco, pero su relación directa está con la yugular interna. La parte medial justamente va con el oído interno. Ahí en el oído interno, yo todavía no hago una disquisición porque vamos a ver que hay algunos elementos que hay en esa pared, pero bueno, para que se ubiquen rápidamente, oído interno, o sea, la parte lateral, oído externo, la parte medial, oído interno. Estamos justamente en el oído medio. Y en la región posterior están las celdas mastoideas, que es la que hablábamos recién, el famoso aditus ad antrum, es decir, las pequeñas cavidades de comunicación a las celdillas mastoideas que están en la región posterior. Y acá vienen los dos famosos músculos que hablábamos recién. Yo tengo aquí el músculo tensor del tímpano, o también músculo del malleus, porque mueve el malleus. Y aquí adelante tengo justamente el músculo del estapedio. Si yo veo en otro dibujo anatómico, acá tengo la tuba auditiva o trompa de Eustaquio, y aquí tengo el músculo tensor del tímpano, y aquí tengo justamente en este sector para mover el estribo, o el estapedio, perdón, músculo del estapedio.
Estos dos músculos tienen dos inervaciones diferentes, por eso es interesante que las recuerde y las empiecen a fijar desde ahora. Nosotros tenemos el quinto par, justamente, que es el trigémino. El trigémino, dijimos, tiene tres ramas, la B1, B2 y B3, o oftálmico, maxilar y mandibular. Es un nervio mixto, pero una sola es motora, la rama número tercera, es decir, la rama mandibular. Entonces, el músculo tensor del tímpano tiene que ver justamente con la quinta rama, perdón, el quinto par, digo, es decir, la tercera rama, que es la rama mandibular del trigémino. Y el músculo del estapedio está inervado por el nervio facial. Así que es el séptimo par, todavía no lo hemos visto, ya lo vamos a ver. Pero bueno, para que ya les vaya quedando grabado ese tipo de relación. Esto tiene mucho que ver y se ha visto porque en pacientes que tienen lesiones del nervio facial les cuesta a veces oír más de ese lado, ya están viendo la explicación, funciona mal el músculo del estapedio, y en algunos pacientes que tienen lesiones del quinto par, o sea, del trigémino, rama mandibular, tienen también problemas de audición porque está lesionado el músculo tensor del tímpano o músculo del malleus. ¿Ok? Entonces, hasta aquí hemos visto oído externo con su pabellón auricular y su meato auditivo y el conducto auditivo externo. Finalizando en la caja del tímpano que me separa el oído externo del oído medio. El oído medio, vimos la caja del tímpano, que es este sector de aquí, los tres huesecillos, la conducta o tuba o trompa de Eustaquio o tuba auditiva para equilibrar presiones. En la parte superior del techo, el receso epitimpánico, que es la segunda parte, y la mastoide, que está por detrás. Y ahora entraríamos a la parte más complicada, porque cuesta mucho entenderla, incluso realmente lo que vamos a dar desde el punto de vista anatómico son los puntos más importantes, pero incluso hasta los especialistas esta parte les cuesta mucho porque realmente tiene un montón de detalles anatómicos que es el oído interno. Llevamos más de una hora. Mi pregunta es, ¿quieren que sigamos o quieren descansar un 10 minutos y seguimos? Por mí seguimos. Seguimos, profe. Seguimos, profe. Por mí seguimos, profe. Okay. Bueno. Anatomía es apasionante. Puede seguir horas y horas que no cansa. Seguimos entonces. Bueno, y hoy es viernes, así que se ve que quieren terminar temprano también. Bueno, ok, seguimos entonces. Ahora sí, vamos a aprender un poquito las antenas, porque esto es un poquito más complejo. Quiero que por favor me detengan y volveré a repetir algunas cosas del oído interno para que lo interpreten. El oído interno está dividido en dos partes. Lo que se llama el laberinto. No es casual que se llame laberinto, porque si ustedes miran esto, tiene un montón de estructuras que para adelante, para arriba, para abajo, muy caprichosas, y de ahí viene el famoso término del laberinto. Laberinto óseo, que es justamente el hueso temporal en la parte interna, y la parte dentro de esa estructura ósea que constituye el laberinto óseo está el laberinto membranoso. Entonces, vamos a empezar a hablar un poquitito de lo que es el laberinto óseo. El laberinto óseo, vuelvo a comentar, está en la parte del hueso temporal, en una parte en lo que se llama la parte petrosa, o sea, donde está la parte del peñasco. Esto, acuérdense que en la parte interna del cráneo, nosotros tenemos en ese sector del peñasco justamente un foramen, un agujerito que se denomina meato auditivo interno. No el externo, ahora estamos del otro lado, estamos adentro, interno.
Esta parte, esta estructura, fíjense, miren la forma caprichosa, pero se llama laberinto, ubiquémonos, es esto. Todo esto que está acá en naranja, ahora está ya sectorizado, para que no se pierdan dónde estamos, que esto es, y acá es donde empieza uno a perderse un poco. La parte del laberinto óseo tiene 3 sectores. Este sector amarillo, que tiene una forma de caracol, ¿ven? Entonces, los anatomistas le pusieron justamente caracol o cóclea. Justamente cóclea es el término anatómico. Si yo me vengo al dibujo anterior para no perderme y ubicarme, estoy hablando de este sector de aquí. Esto es lo que se llama cóclea o caracol. La parte del medio se llama vestíbulo. Es esta estructura que está aquí. Si me vuelvo al esquema anterior para no perderme, este sector que está en la mitad justamente se llama vestíbulo. Y la parte que está más hacia atrás tiene estas formas de justamente irregular y asimétrica, que son 3, justamente se llaman conductos semicirculares, que justamente son 3. Volvemos ahora acá al costado. Yo hago esto para que no se pierdan dónde estamos ubicados aquí. Aquí tenemos los 3 conductos semicirculares. Quiere decir que en la región más anterior del oído interno, yo tengo la cóclea, caracol, perdón, en el sector medio, yo me encuentro justamente lo que se llama vestíbulo, y en la parte posterior y hacia arriba yo tengo los conductos semicirculares, que son 3. En la cóclea, ahora sí, nos ubicamos hacia adelante. Yo tengo un elemento que se llama ventana redonda, que es esta estructura que está aquí. En el vestíbulo tengo otra ventana que se llama ventana oval. Y los conductos semicirculares no tienen ninguna ventana, tienen una dilatación donde están en la parte más central, que se llaman ampolla o ámpulas. Conclusión: 3 sectores del laberinto óseo: cóclea, vestíbulo y conductos semicirculares, que son 3. La cóclea tiene una estructura que se llama ventana redonda. El vestíbulo tiene una estructura que se llama ventana oval. Y los conductos semicirculares tienen justamente dilataciones que se llaman ampollas. Por supuesto que estos están conectados entre sí, los 3. Si yo me quiero ubicar, vuelvo para atrás. Yo acá tengo, mire, la base del estapedio. Se ubicaron, ¿no es cierto? Se ve bien. ¿A dónde les parece a ustedes que va a ir la base del estapedio? ¿A qué sector del laberinto óseo? Vestíbulo. Vestíbulo. A vestíbulo. ¿Y a qué dentro del vestíbulo hay un sector que tiene las características que se llama ventana oval? ¿Ven? Que da la sensación, miren, por sentido común, la base del estapedio, que es ovalada, va a ir justamente a pegar ahí. Y esa es la famosa ventana oval donde va el estapedio. La ventana redonda tiene una membrana que tiene relación con el ducto coclear. Ya vamos a ver por qué tiene aquí. Esto está cerrado. Los conductos semicirculares son 3, pero fíjense que tienen un sector más dilatado que se llama ampolla, y justamente de los 3, 2, el superior y el posterior, se unen para formar un trayecto común. Si vuelvo para atrás, lo tengo aquí, ¿ven?
se unen, forman una unión para desembocar dentro del vestíbulo. Ahora viene lo que hay que tratar de entender, porque eso que vimos recién era el laberinto óseo, o sea, las estructuras óseas. Dentro de esa estructura ósea está el laberinto membranoso. Es como lo otro, es lo que nos cubre la parte del peñasco, o sea, la parte ósea del hueso temporal, y si yo abro adentro me voy a encontrar con lo que se llama laberinto membranoso. El laberinto membranoso, o sea, está dentro de esta estructura, vamos a ver aquí, es esto que está aquí. Dentro de la cóclea, o del llamado también, dijimos caracol, yo me voy a encontrar lo que se llama cóclea, pero esto es una cóclea membranosa. Por eso es que uno se empieza a equivocar o a confundir. Es decir, dentro de la estructura ósea, adentro tengo justamente la cóclea, que ya vamos a ver qué función tiene. Un segundito, Santiago. La parte del centro, que es justamente el vestíbulo, tiene dos sectores separados, están unidos en el medio, pero tienen dos sectores, uno que se llama utrículo y el otro que se llama sáculo. Y dentro de los conductos semicirculares tenemos lo que se llama canales semicirculares, que esta es la ampolla, y aquí tenemos justamente las tres ampollas con la desembocadura, que son dos, porque el superior y el posterior se unen y el anteroposterior es uno solo. Conclusión, tenemos dentro de las estructuras óseas, que es vestíbulo, cóclea y conductos semicirculares, adentro tenemos dentro del vestíbulo el utrículo y el sáculo. El utrículo es el que se conecta con los conductos semicirculares y el sáculo es el que se conecta con la cóclea. La cóclea, que es igual, el mismo nombre, y los conductos y los llaman canales semicirculares. ¿Santiago? ¿Santiago? ¿Qué Sí. querías preguntar? La pregunta era, viste que estas cócleas hacen como círculos sobre sí mismas. Caracol. Que claro, exactamente como un caracol. En tema de la parte, digamos, ósea, ¿también hay paredes que distinguen la cóclea o es simplemente la parte exterior que parece un caracol? Esto es la parte ósea. Esto tiene una estructura ósea que tiene esta forma afuera, ¿lo ves? ¿Ves que se ve diferente? Se ve todo como unido en una sola estructura. Esto es la cóclea, esto es lo que es el vestíbulo y estos son los conductos semicirculares. Dentro de esta cóclea, adentro, ya vamos a ver, tenemos justamente la cóclea membranosa. Dentro de esta parte central, que es el vestíbulo, tengo el utrículo y el sáculo. Y dentro de los conductos semicirculares tengo los canales semicirculares, que por suerte tienen los nombres parecidos. O sea que aquí lo que se hizo fue, en este esquema, sacar lo que es la parte ósea. ¿Ok? Y usted me dice, bueno, doctor, me la está complicando. ¿Para qué es esto? Bueno, porque justamente, acá vamos a hablar, dentro de este laberinto óseo hay, cubriendo esta estructura, lo que se llama el líquido, un líquido que se llama perilinfa, que lo que hace es, justamente por diferencias de movimiento de agua, de la linfa esta, va a ser los estímulos para desencadenar los movimientos, la transmisión nerviosa. Es decir, la onda de este movimiento acuático de agua, de linfa, va a estimular áreas
justamente en los conductos semicirculares y en el vestíbulo, o áreas en la cóclea para activar lo que se llama justamente el nervio vestíbulo coclear. Vuelvo a repetir, por eso cuesta entender un poquito esta parte. Adentro de esta estructura, yo tengo el laberinto membranoso, que lo vimos recién, y tengo a su vez lo que se llama perilinfa. Aquí vuelvo a repetir para que nos ubiquemos. Esto es vestíbulo, esto es la parte ósea y esto es la parte interna, membranosa. Si yo digo vestíbulo, es parte ósea. Si yo dentro estoy mirando adentro, se llama utrículo y sáculo. El sáculo se comunica con la cóclea y el utrículo se comunica con los canales semicirculares. En esta, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre la perilinfa y la endolinfa? Ahora vamos a ver en un esquema mejor. Ahora se lo voy a mostrar para que no se pierda. Porque aquí es cuando uno empieza a perderse, por eso voy despacio. Dentro del utrículo y el sáculo, yo tengo justamente líquido ahí adentro. Este líquido que está acá adentro, este líquido que está acá adentro del utrículo y el sáculo, tengo ruido. ¿Alguien debe tener algún micrófono abierto? A ver si... Dame un segundo. Ahí estamos. Entonces, dentro del utrículo, del sáculo y de los conductos de los canales semicirculares, especialmente en las ampollas, tenemos ahí adentro un órgano que se llama justamente órgano de Scarpa, que tiene unas estructuras internas, ya lo van a ver ustedes seguramente en histología, que se llaman otolitos, y que cuando se activan, ese movimiento de la linfa estimula los otolitos, va a producir una descarga eléctrica que va a irse justamente por el nervio octavo par, vestíbulo coclear. Dentro del nervio vestíbulo coclear, yo tengo dos porciones, la parte vestibular y la parte coclear. Esto va a va a estimular el nervio, la parte vestibular. Por eso cuando uno dice octavo par, dice nervio auditivo, está mal, porque auditivo quiere decir que solo audición, y el vestíbulo coclear lleva doble inervación. Vestibular y coclear. La coclear, que viene de la cóclea, de ahí viene el nombre, y tiene que ver con la audición, ya se lo empiezo a anticipar. En cambio, la parte vestibular viene del utrículo, el sáculo y las ampollas de los conductos semicirculares, y eso es lo que conforma justamente la parte vestibular de este nervio, octavo par, vestíbulo coclear. Por eso acá van a leer ustedes inicio del octavo par, la parte vestibular. ¿Profe, eso tendría que ver con el equilibrio o no? Exactamente. Eso lo que hace, genera el equilibrio hacia adelante, hacia atrás, hacia los costados del movimiento de la cabeza. Por eso es que es cuando uno gira rápidamente, vieron que uno se queda quieto y sigue como sintiendo que sigue dando vuelta a las cosas. Porque cuando uno gira y se para de golpe, el líquido que está acá adentro, ¿ok? El líquido que está acá adentro, lo que se llama líquido, la endolinfa, sigue girando y sigue estimulando el utrículo, el sáculo, los conductos semicirculares, las ampollas. Y entonces hace que sigue estimulando el octavo par, la rama vestibular, y el cerebro interpreta que sigue uno girando, aunque no esté quieto. ¿Comprenden lo que les quiero decir? El órgano
justamente la parte, estas tres sectores que tienen que ver, el vestíbulo, los conductos semicirculares, el utrículo y el sáculo, lo que hace es darle la posición de la cabeza y en la ubicación, ya sea hacia adelante, hacia atrás, hacia los costados. Si yo bajo la cabeza, el líquido va por los conductos semicirculares para atrás, estimula la ampolla y estimula a través del ganglio de Scarpa, octavo par, y una parte de mi cerebro me ubica que estoy yéndome para adelante. O si me muevo para atrás, el líquido se viene para adelante, me estimula aquí, estimula el ganglio de Scarpa, que vamos a ver que es el séptimo par, el nervio vestibular, y me estimula áreas del cerebro que me indica que me estoy yendo para atrás. Y cuando esto falla, como el síndrome de Meniere, uno tiene mareos. ¿Ok? O cuando uno está en el barco, que se mueve, el líquido se está moviendo permanente y esa es la sensación de mareo que tenemos. ¿Sí? ¿Qué tiene que ver esto con la patología que se llama? ¿Qué tiene que ver O sea, esto? ¿qué es lo que pasa Perdón. con la patología que se llama laberinto? Bueno, el síndrome de Meniere es la patología del laberinto, justamente. Y a labirintite, profe? A ver, por eso les vuelvo a repetir. Por eso esta es una parte un poco más compleja que cuesta más darse cuenta. Se los dije al principio y vayan de a poquito tratando de interpretar. El octavo par, en muchos libros van a ver que se llama nervio auditivo. Está mal dicho, porque el nervio transmite dos tipos de estructuras que dan la audición, que es la parte coclear, pero la parte justamente de equilibrio la da la parte vestibular, por eso se llama vestíbulo coclear. Ahí tienen el nombre del octavo par. Nosotros estamos viendo ahora la parte vestibular, el vestíbulo, que realmente dijimos es el vestíbulo con los conductos semicirculares también. O sea, esta estructura de aquí, dentro tiene líquido, y cuando se activa este líquido que está circulando por estas estructuras de aquí internas, esto está dentro de esto. Eso hace que nos dé la posición de la cabeza en el espacio, si está para adelante, para atrás, a la derecha, a la izquierda, si giro rápido para un lado, para el otro, o si me muevo, o si tengo mareo, o tengo sensación de que me estoy cayendo para un lado, para el otro. Eso es justamente lo que es el equilibrio. La patología del equilibrio que recién preguntaron se llama síndrome de Meniere, que el paciente tiene sensación que está permanentemente en equilibrio, lo cual es muy complicado, porque se imaginan, están permanentemente pensando como que estuviera uno en un barco, ¿no? Que se está moviendo por un lado para el otro. Lo mismo pasa con los barcos, etc. Y se llama justamente vestíbulo coclear porque estamos hablando de vestíbulo, que es este sector, pero la verdad que es vestíbulo más los conductos semicirculares. ¿Se entendió? ¿Se entendió la respuesta? Sim. ¿Sí? Profe, me quedé una duda. Sí. Me confundí un poco con los nombres. ¿Se puede repetir? De perilinfa, endolinfa. Ahora vamos a ver. Sí. Perilinfa y endolinfa se los voy a mostrar ahora en un esquema para que no confundirlos. Es verdad. Entonces, repasando. Cuando yo hablo de laberinto óseo, hablo de tres sectores. El caracol o cóclea, el vestíbulo y los conductos semicirculares. Es decir, hueso temporal estoy viendo la parte de afuera. Cuando hablo de laberinto membranoso, estoy mirando adentro. Es como estoy mirando adentro de esto. Dentro de la cóclea, aparece también la cóclea, tiene el mismo nombre, por suerte. Dentro del vestíbulo tengo el utrículo y el sáculo. Y dentro de los conductos semicirculares tengo justamente los canales, también los conductos semicirculares, con la ampolla. ¿Ok? Hasta ahí está claro, ¿no? Para que no se pierdan. Y ahora viene justamente, empezamos con el tema de los líquidos, que aquí es donde a veces se complica un poco. En esta estructura
dijimos ventana oval, se apoya justamente el estapedio, el hueso estapedio. Y en esta ventana redonda aparece la rampa vestibular, que ahora vamos a ver esto de dónde viene. Ahora vamos a ver porque estamos acá adentro ahora. Entonces, vuelvo a repetir, en esta estructura, ahora estamos en sonido, porque dijimos equilibrio, de ahí del nombre, del vestíbulo, viene del utrículo, el sacro y de los canales semicirculares. Ahora vamos a la audición. Vamos acá adentro, la cóclea, que tiene el mismo nombre, vuelvo a repetir, en la parte ósea como en la parte membranosa. Acá dentro del conducto coclear o de la cóclea tenemos el órgano de la audición, que se llama órgano de Corti. Y aquí es donde nace el par número 8, la parte coclear. Quiere decir que de esta estructura amarilla, que es la cóclea, que acá adentro está el órgano de Corti, cuando se activa el órgano de Corti, activamos el octavo par, la parte coclear y la audición, los que me están escuchando a mí. Y ustedes saben que tienen la cabeza derecha o torcida si la giran, porque están activando el órgano de Scarpa que está acá adentro, utrículo sacro y las ámpulas de los conductos semicirculares, que activa el octavo par, la parte vestibular. Ahora vamos a ver esto. Y esto quizás les termina facilitando lo que estamos viendo. Esto es un corte justamente por la mitad de lo que es nada más ni nada menos que el caracol o la cóclea. Cada uno de estos sectores, esto está cortado aquí, como si hubiéramos hecho un corte aquí o aquí. Cada uno de estos sectores, ¿ven? Que son los mismos colores similares, están divididos en 3 compartimientos. El compartimiento superior se llama sector vestibular. El compartimiento inferior, que es el que está acá en este sector, se llama justamente compartimiento timpánico. ¿Dónde está? Acá está. Compartimiento timpánico. Esto se llama rampa superior también, y esto se llama rampa inferior. La rampa superior, vestibular, la rampa inferior, timpánica. Y hacia afuera, esta superficie triangular se llama justamente rampa media o sector coclear o ducto coclear. ¿Qué es lo que estoy cortando aquí? Estoy cortando esto, estoy cortando un pedacito, acá por la mitad, de lo que es la cóclea. ¿La cóclea ósea o la cóclea membranosa? La cóclea membranosa estoy cortando aquí. Estoy cortando esto, no estoy cortando el hueso, estoy cortando aquí. La cóclea membranosa. Si dentro, afuera tengo el hueso, la cóclea ósea. Le saco la cóclea ósea, me encuentro la cóclea membranosa, abajo. La corto la cóclea membranosa y dentro la tengo dividida en 3 sectores. Rampa vestibular o superior, rampa inferior o llamada también timpánica, y justamente la rampa media, que es la que se llama justamente coclear o sector del ducto coclear. La rampa vestibular se separa de la rampa media o también coclear por esta membrana que se llama membrana de Reissner. Y la rampa, el ducto coclear se separa de la rampa inferior o también llamada timpánica por esto que se llama membrana basilar. Sobre esta membrana basilar está esta estructura que se ve aquí, que es justamente el órgano de Corti.
En esta estructura, rampa vestibular y la rampa timpánica, o superior e inferior, tengo la famosa perilinfa. Y en este sector de la cóclea tengo la endolinfa. Y ahí viene un poquito la respuesta, ¿dónde están los líquidos? Aquí adentro, que estamos hablando. Pues se los vuelvo a presentar, los líquidos están divididos en la rampa vestibular y rampa timpánica, que es perilinfa, y solamente donde está el órgano de Corti está el líquido interno, o endolinfa. El órgano de Corti no es casual que acá arriba le han hecho como una tapita, ¿ven? ¿Ven esta tapita que han querido dibujar? Es porque el órgano de Corti tiene arriba como una membrana finita interna, ya entramos ya en histología, ya no voy a meterme en este tema, pero cada vez que este líquido se mueve, esos cilios que están acá abajo, sobre la membrana basilar, se activan y activan este nervio que está aquí, que es el nervio coclear. Y eso es lo que ustedes me están escuchando a mí. Entonces, fíjense cómo cambió esto. Y ahora vuelvo para atrás a propósito para mostrarle algo, que quería mostrarle esto. La onda sonora entra como sonido, como aire, acá no hay absolutamente nada, y pega contra la membrana del tímpano. La membrana del tímpano se mueve, acuérdense el maleus, y me mueve los huesecillos. Y entonces transformo un movimiento, una onda sonora en una onda mecánica. Y la cabeza aquí del estapedio pega con la perilinfa y me mueve el líquido que está dentro de la cóclea y por supuesto del vestíbulo, la perilinfa. Y la perilinfa me mueve la membrana de Reisner y me mueve la membrana basilar, donde está el órgano de Corti, la endolinfa, y eso activa la transmisión nerviosa. Conclusión, ustedes me están escuchando a mí a través de 4 mecanismos: la onda sonora, el movimiento, la parte ósea, es decir, mecánica, la parte acuática, que son la peri y la endolinfa, y por último, en la transformación en una onda sonora, que es la vía vestibular y la vía coclear. ¿Entendieron, no? ¿Cómo es tan complejo esto? Por eso, este corte es justamente un poquito el final para que ustedes se ubiquen. Es decir, esto es nada más ni nada menos que por acá afuera está la estructura ósea, es decir, la cóclea ósea. Esto que estamos viendo aquí es la cóclea membranosa o laberinto membranoso. Dentro de la cóclea o del laberinto membranoso tengo la perilinfa, que está en la rampa vestibular y la rampa timpánica, y tengo la endolinfa, que está aquí en la rampa coclear. Estas endolinfas no están conectadas directamente, tienen una membrana de separación que se llama membrana Reisner y membrana basilar. Cuando la base del estapedio empuja justamente el sector timpánico, esta perilinfa se mueve adentro de lo que es la cóclea y empuja a la endolinfa que está aquí, por diferencia de presión de movimiento, y eso es lo que activa el órgano de Corti. Es cuando se activa el órgano de Corti, se activa la actividad eléctrica y se transforma a través de este nervio coclear, para la audición. Esto debe ser lo más
maravilloso y lo más complicado que hay. Fíjense, en estructuras de milímetros, ¿cómo es que hacemos para oír nosotros? Profe, Una consulta. Ah. Sí, escucho. Entre la cóclea ósea y la cóclea membranosa no hay perilinfa. No. ¿No? Está Solamente por adentro del conducto de la membrana Exactamente. La estructura ósea lo que hace es de soporte y de sostén, de protección de este órgano tan delicado. Exactamente. La perilinfa y la endolinfa están únicamente justamente en el, como les decía, en el laberinto membranoso. Y aquí tenemos un poquitito la representación para ir repasando. Tenemos lo que se llama rampa vestibular o sector vestibular, que es perilinfa y superior, la rampa timpánica o sector inferior o perilinfa inferior, que están conectadas, ¿no? Y después tenemos la rampa media o llamada la rampa coclear, que es donde está la endolinfa, que está aquí. La separación se llama membrana de Reisman, membrana basilar, la membrana basilar donde está el órgano de Corti, para que ustedes se ubiquen los 5 puntos importantes de esto. Creo que vi a alguien que quería preguntar. Sí, profesor. El octavo par craneal está constituido de la parte vestibular y coclear, ¿cierto? Entonces, la persona que es... Espera, Igor, ¿no? ¿Está hablando? Igor. Sí, soy yo. Sí, disculpa, ahora sí te estoy escuchando. ¿Qué me decías? Dale. El octavo par craneal está constituido de la parte vestibular y coclear, ¿cierto? Y la persona una persona sorda, ¿tenés el equilibrio comprometido también? Depende. Si la persona sorda tiene solamente lesión del nervio coclear, que es lo que pasa con los sordos de los chicos, que tienen solamente mal desarrollo del órgano de Corti, de esta estructura, solamente son sordos, no tienen problema de equilibrio. Pero si la malformación toma todo el conducto, el oído interno, tanto vestibular como la parte coclear, va a tener los dos problemas. Perfectamente. Perfecto, ok. Miren lo complicado que es esto. Entonces, por eso le dije esta última parte, tómenlo con paciencia. Volvemos aquí a los conductos semicirculares. Son 3 conductos semicirculares con la zampolla, cada sector, y ahí es donde está el órgano de Scarpa, que es el de Corti es el de la audición, y el de Scarpa es el del equilibrio. Todos tienen el mismo sistema de manejo de líquidos, que hace de que el movimiento acuoso active justamente en la cóclea, active justamente el órgano del Corti, y en las ampollas y en el utrículo sáculo el de Scarpa para iniciar el equilibrio. ¿Ok? Entonces volvemos a repasar, utrículo sáculo y justamente los canales semicirculares, el equilibrio y por último, entonces la parte vestibular. Sí, Walter. Profe, yo tenía una duda de cómo se une, hablando del laberinto membranoso, ¿no? ¿Cómo se une el sáculo a la cóclea? Acá, justamente el sáculo, justo puse esto. El utrículo y el sáculo tienen esta estructura de unión porque el líquido pasa de un lado al otro, por eso tiene mucho que ver la audición, pero también algo tiene que ver el equilibrio. Pero esto se llama conducto, tiene un nombre, los otorrinos le ponen un nombre especial a esa unión del sáculo con la cóclea. Se llama conducto reunens, es el término anatómico, pero tiene un nombre propio, la verdad que no me acuerdo, la verdad que esto es muy del especialista de otorrino. Y vieron los audífonos. El audífono externo lo que hace es aumentar la onda sonora para que todo esto se amplifique. Eso es lo que hace los audífonos. Pero ahora hay algunas cirugías en las cuales se conectan justamente todas estas estructuras internas, se le coloca estímulo nervioso
habrán visto que son los dispositivos que se colocan a nivel de mastoides, acá atrás, que justamente lo que hacen es aumentar los estímulos nerviosos en la cóclea para la audición. Especialmente se usan para los chicos que son sordos de nacimiento. Por eso, conclusión, todo esto se estimula en el octavo par. Todo esto es el aparato con el cual se estimula el octavo par. El octavo par tiene dos áreas, entonces vestibular, que es equilibrio, y la parte coclear, que es la auditiva. Por eso se llama vestíbulo coclear. Aquí comienza. Vamos a ver después el sistema nervioso, en el tercer módulo, cómo desde el oído interno llega al cerebro o a algunas zonas como es justamente el cerebelo, que es el que participa en el equilibrio. O cómo llega al lóbulo temporal, que es donde están los centros de audición. ¿Ok? Eso se llama vía, que ya lo vamos a ver en el tercer módulo. ¿Sí, Santiago? Sí, quería preguntar, porque estábamos hablando de que el oído interno era del octavo par, el oído medio era del quinto y del séptimo, y mi pregunta era el oído externo. No, que era... A ver, el oído medio no es que sea del quinto ni del séptimo. El oído medio tiene dos músculos que mueven el maleus y el estapedio, uno que se llama músculo tensor del tímpano, que está por el quinto, y el otro el estapedio, que está inervado por el séptimo. Pero si uno habla de oído medio, y las preguntas yo en un examen digo, a ver, hábleme de oído medio, no pueden decir que es el quinto y el séptimo par, tienen que hablar de la caja del tímpano, de los huesecillos, etc. A eso apunto. En el oído interno, ustedes tienen que hablar básicamente de la parte ósea y de la parte membranosa. La parte membranosa es donde empieza básicamente desde lo que es el utrículo sacro, los conductos semicirculares, ahí empieza la vía vestibular con el órgano de Scarpa. Y la cóclea, ahí empieza ahí empieza a través del órgano de Corti la vía coclear, ¿ok? O sea, el octavo par. ¿Se entendió? Ahora, Santiago. Santiago. Bueno, saben que justamente no sé si alcanzó a escuchar. Santiago, ¿alcanzaste a escuchar? Bueno, esperemos que se reconecte, porque no lo veo por ahí. Bueno, y esto es una radiografía común. A ver si me pueden ubicar algunas cosas aquí. A ver, les pongo un minuto para ir terminando. A ver, un minuto, a ver, ¿qué me logran ver? Ya que somos otorrinos expertos, ya sabemos un montón de equilibrio, de audición, a ver, vaya cada uno escribiendo, a ver qué va viendo esto. Esto es una tomografía, me ubico porque ven que no veo el cerebro, aquí tengo la mandíbula, pero acá tendría que tener el macetero, el pterigoideo interno o medial y no lo veo, ¿no? Esto es una tomografía. A ver qué les parece. Tenemos 5 segundos. Bueno. A ver. Número 1. ¿Qué les parece que es? Pabellón auricular. Pabellón auricular. ¿Ok? O sea, oído externo. El oído externo tiene dos partes. Pabellón auricular. Perfecto. Profe, puede ser el hélix también. Bueno, si uno quiere ser más específico, este es el hélix y este es el antihélix. ¿Ok? Pero bueno, pabellón auricular para que nos ubiquemos rápidamente. Número 2. Conducto auditivo interno. Meato auditivo. Externo. Esto sería el meato auditivo, que es el agujero, y esto sería el conducto auditivo externo. Perfecto, muy bien. Número 3.
Membrana timpánica. Membrana timpánica. Perfecto, veo que ya se ubicaron. Aquí tengo la membrana del tímpano. Muy bien. Número 4. Maleus. Oído interno. Oído interno. Me parece bien, estuvieron inteligentes, no se jugaron. Es el oído interno. Y si yo miro un poquitito esto, ven que acá no logro ver los conductos semicirculares. Veo esta estructura media dificultosa. A ver, esto es justamente el caracol. Esto corresponde justamente al laberinto óseo, el caracol. Pero está bien, es oído interno, suficiente, me conformo con que sepan eso. Número 5, a ver aquí, a ver. Maleus. Maleus. Creo que ese es el tribo. El martillo. Es martillo. Sí. Miren, vamos a ubicarlo. Yo pondría el incus, vamos a ver. ¿Qué más el incus? ¿Está bien? Vamos, razonemos. Total, esto no es un examen, sino que estamos aprendiendo. Esta es la membrana del tímpano. ¿Ok? Entonces, este hueso que está aquí, con este ángulo, este es el maleus. Este es el maleus. Y esto que está aquí es la ventana oval con el estribo. Este es el incus. Este es el que está justo en la mitad. Esto es esto es fino, estamos hablando de huesecillos de la caja del tímpano. Esto es justamente la caja del tímpano, esto es el maleus, este es el incus, y aquí abajo tengo el estribo, el estapedio. El estapedio, cuando pega acá adentro, empuja a la perilinfa de la rampa timpánica y vestibular, y hace el movimiento aquí adentro. Por eso yo les dije que esto era la cóclea ósea, el caracol. Y 6, ¿qué es lo que es? Celdicio mastoide. Muy bien. Y fíjense aquí, estos son los agujeritos del aditus ad antrum. Estos son los forámenes que conectan la caja del tímpano, el techo, el receso epitimpánico, justamente a las celdas mastoides. Esta es la comunicación del aire. Y miren aquí, algo se ve. ¿Trompa de Eustaquio? Claro, esto es la faringe, esto es aire. Y hay un poquitito de aire pasando, si yo siguiera esto por acá, esto es la trompa de Eustaquio, que está conectando la faringe con la caja del tímpano. Bueno, muy bien. Ok, entonces, ¿vieron? Les dije, no era un tema fácil, ¿eh? El oído externo, facilísimo, la caja del tímpano nos ubicamos, el oído interno hay que sentarse y leerlo varias veces porque cuesta entenderlo un poco. Yo en ningún momento hablé ni específicamente ni del órgano de Corti ni del órgano de Scarpa, que tienen mucho que ver con histología, cuando vean ustedes esa parte. Pero bueno, lo que me interesa es que se ubiquen dónde está el órgano de Corti y el órgano de Scarpa. ¿Okay? Bueno, muy bien. Doctor, ¿alguna pregunta más? Si no, quiero que el doctor Barrovecchio haga algún comentario y ya daríamos por cerrado el día de hoy. Profe. Sí, mecenero. Yo tengo una duda. Hablamos de la rampa superior. Una sola nada más, me siento tranquilo. La rampa superior e inferior, perilinfa. Rampa media, endolinfa. Pero en los conductos semicirculares también pasan los dos líquidos. Esto no... En los conductos semicirculares solamente hay perilinfa. Perilinfa, dale. Solo eso. Gracias. Perfecto, muy bien. Bárbaro. Victoria y Luis. Hola. No, es para decir que en el Power que nos enviaste hoy, me parece que no están todas las diapositivas que diste. Muy bien, Victoria. Me alegro. He visto que viste el teórico que mandé. ¿Qué pasó? Este teórico de hoy estaba relacionado básicamente cuando damos clases presenciales, conectado justamente
al séptimo par. Hablábamos séptimo par y octavo par. Entonces hacíamos nada más que la parte de conducto auditivo y hablábamos nada más que de la caja del tímpano. Pero ya ahora que estamos teniendo 2 teóricos por semana, me permite a mí dar más temas e intensificar los temas. Por eso es que agregué todo lo de lo del oído interno. Así que lo voy a reenviar para que lo tengan. Los últimos 7, 8, 10 imágenes son de lo que es oído interno, exactamente. Gracias. Sí, Luis. No, la consulta que yo tenía era la siguiente, por ejemplo, entonces, el método de conducción del estímulo, ¿no? Las ondas. Primero es onda, en este caso, onda sonora, mecánica, hidráulica y después eléctrica, entonces, son 4. Exactamente, muy bien. Perfecto. Lo dijiste mejor que yo. Perfecto. Gracias. Ok. Doctor Barrovecchio. Sí, buenas noches. En realidad, la virtualidad da la oportunidad de, a través de las iconografías tan espectaculares que has presentado, tener una noción muy precisa de todo lo que es el oído externo, oído medio y oído interno. Como anécdota, nada más, debo decir que en la época en que no existía toda esta tecnología, que teníamos la presencialidad, no había virtualidad, nos manejábamos para enseñar este tema con elementos muy rudimentarios, muy rudimentarios. Eran 2 mangueras de 1 metro selladas en los extremos. La externa, que era de 3/4, era lo que corresponde al laberinto óseo. La interna correspondería, se la introducíamos dentro de la externa, que era más chiquitita, era de media pulgada, era el laberinto membranoso. Inclusive después le agregábamos agua y esos eran los líquidos que circulaban por la parte interna. Luego la extraíamos la interna, que sería la membranosa, y a los costados, de un lado, le hacíamos una incisión con el bisturí y le colocábamos un cartón. Y del otro lado hacíamos 2 incisiones, una superior y otra inferior, y aproximábamos los cartones para que pudiéramos distinguir y separar lo que es la lámina espiral, la de Reisner y la basal. Y distinguíamos la rampa timpánica, la rampa vestibular y la rampa coclear. Elemento, nada más que historia eso, ¿eh? Solamente para que vean qué fácil es ahora cómo se puede enseñar y cómo se puede aprender la anatomía. Nada más que un anecdotario. Gracias. No, gracias, Juan Carlos. No es un tema fácil. Ustedes calculen que estamos hablando de milímetros. Los otorrinos, cuando trabajan en estas áreas, utilizan microscopio, porque el ojo humano prácticamente es muy, por no decir casi imposible, operar con el ojo humano. En estas zonas entran con los microscopios.